Bueno, mi nombre es Nicolás Rojas, soy médico del servicio de anestesia del Hospital Militar y en esta oportunidad vamos a hablar de todas las consideraciones anestésicas que tenemos que tener en los pacientes con dispositivo cardíaco, ya que el campo de la estimulación cardíaca a lo largo de los años fue avanzando notablemente y la introducción de estos dispositivos en el quirófano nos lleva a tener que entender y tener un entendimiento básico, ¿sí? De todas las amenazas, de todas las interferencias que pueden tener estos dispositivos en quirófano y, bueno, el uso adecuado del imán. Así que para esto yo me hice algunas preguntas. eh, en primera instancia, ¿cuáles son estos dispositivos cardíacos con los que nos podemos encontrar? ¿Qué función cumplen? Cuándo utilizar el imán, qué hacer en el caso de que el paciente tenga una taquiarritmia maligna con el imán, ¿sí? Cuándo hay que remitir al electrofisiólogo, una pregunta que nos hacemos constantemente, qué datos tenemos que tener en cuenta cuando vemos en la carpeta del paciente el informe del electrofisiólogo, ¿sí? ¿Qué son todas esas interferencias electromagnéticas? ¿Cómo la podemos prevenir y cómo afectan estas interferencias al dispositivo cardíaco? Bien, entonces, en resumen, vamos a hablar de todas las consideraciones prácticas que tenemos que tener en el perioperatorio y, bueno, desmitificar el uso del IMAR en quirófano. Bien, ¿qué es lo que nosotros queremos prevenir para, para cuando llega el paciente a quirófano y tiene un dispositivo cardíaco? Primero, todos esos eventos adversos, como puede ser alguna alteración de la función del dispositivo, por ejemplo, que no estimule y que genere una asistolia persistente, evitar los daños en el cableado, en el cable o un reseteo de ese dispositivo, eh, que genere terapias de altas energías innecesarias, ¿tá? Eso es lo que en esos eventos a veces lo debemos prevenir, por eso es que tenemos que conocer este tema. Y obviamente prevenir todos los eventos clínicos de inestabilidad hemodinámica, bradicardia, taquicardia, daño tisular que también puede generar por quemaduras, ¿sí? Ante descargas innecesarias. Bien, ¿cuáles son los tipos de dispositivos cardíacos que nos podemos encontrar? En primera instancia hablo de el marcapaso, que son los dispositivos más frecuentes, generalmente en ancianos, ¿sí? Aumenta la incidencia al doble después de los 50 y 60 años, que generalmente los marcapasos están indicados para todos los que sean trastornos que afectan la generación o conducción del impulso en todo el trayecto del sistema cardionector. ¿Tá? Tanto la generación del impulso como la conducción del impulso, ¿sí? Permitiendo generar estímulo constante a una frecuencia determinada. Hay diferentes indicaciones en donde, bueno, hay consensos de la Sociedad Argentina de Cardiología en base a sus recomendaciones, por ejemplo, para enfermedad del nodo sinusal, bloqueo bifasciculares o trifasciculares, como bloqueo de rama derecha más el bloqueo anterior izquierdo, un bloqueo auriculoventricular avanzado, es decir, todos trastornos que afecten la conducción, pero para eso, bueno, todas esas indicaciones, en base a recomendaciones, están en el consenso de marcapaso y resincronizadores de la SAC del 2020, que, bueno, le dejo la bibliografía más adelante. Entonces, estos marcapasos están indicados para trastornos que afectan todo lo que sea el trayecto del sistema cardionector. Bueno, ahí una imagen para recordar el sistema cardionector, el nódulo sinusal, con los AC internodales, ¿tá? Después el nódulo auriculoventricular con el haz de His, rama derecha, rama izquierda, terminando en la fibra de Purkinje. Entonces, todos los trastornos que afecten la generación o el impulso de este sistema lo vamos a corregir con el marcapaso. El otro dispositivo con lo que nos podemos encontrar es el cardiofibrilador, ¿sí? Que está indicado más que nada para la prevención primaria de arritmias ventriculares malignas, ¿sí? Que pueden generar también, si no lo tienen, muerte súbita. Entonces,
es una de las mejores estrategias que se diseñaron para la prevención de la muerte súbita, ya que la muerte súbita, bueno, como sabemos, implica la mitad de las muertes cardiovasculares en los adultos y es responsable de aproximadamente el 25% del total de las muertes de los adultos. ¿Está? Y está indicado en estos pacientes que tienen cardiopatía isquémica como prevención primaria para la muerte súbita, ¿sí? Obviamente va a depender, también hay un consenso de la SAC en donde da recomendaciones para la colocación de cardiofibriladores en base a la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, de si tiene o no taquicardia ventricular no sostenida. Hay indicaciones claras según la edad del QRS, si tiene fibrilación auricular. Eh, Nada, también está indicado en pacientes con miocardiopatía dilatada, enfermedad de Chagas, muy prevalente, eh, el síndrome de Brugada, que no es tan frecuente, pero nada, tiene alta morbimortalidad por la muerte súbita, bien, entre otros. El otro dispositivo con el que nos podemos encontrar es el resincronizador, ¿sí? Este resincronizador está indicado para esos pacientes que tienen una falla cardíaca y tienen una alteración en la sincronía ventricular, ¿sí? ¿Qué es esto? Em, a pesar del avance que existió en la fisiopatología y el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, hay pacientes que son refractarios al tratamiento y que progresan a un deterioro de la función sistólica del ventrículo izquierdo. Estos pacientes generan asincronías mecánicas. ¿Qué es esto? Es una sincronía entre ambos ventrículos, ¿sí? Por lo tanto, van a necesitar una terapia de resincronización, ¿tá? Para que los dos ventrículos se puedan contraer al mismo tiempo y no uno primero antes que el otro. Eh, Esta terapia de resincronizador con este dispositivo mejoran los parámetros hemodinámicos de estos pacientes y bueno, busca con el agregado, ahora más adelante vamos a ver la diferencia entre estos tres, con el agregado de un tercer cable, que es el que está acá, la estimulación ventricular izquierda y de esa manera disminuye la asincronía entre ambos ventrículos. Bien, comenzamos con el marcapaso, ¿sí? El marcapaso, bueno, como se puede evidenciar acá, está compuesto por un generador, ¿sí? Que tiene una batería interna, que generalmente es de litio y yodo. El litio, bueno, es un elemento potente que, nada, permite prolongar la duración de la batería en un tamaño relativamente pequeño. Eh, entonces, este generador tiene, bueno, un comportamiento predecible que está estipulado por el electrofisiólogo. Seguido tiene un cable conductor, como puede observarse acá, ¿sí? Que es el electrodo, que está, bueno, en contacto relación con el miocardio, a través de la zona del contacto, hay, bueno, interfase. Y el fluido eléctrico, ¿tá? Que es lo que recorre todo el circuito de electrones, lo que va a llevar a la despolarización del músculo cardíaco y generar contracción muscular. ¿Tá? Bueno, entonces los componentes, como dije anteriormente, es un generador, ¿tá? Una fuente de energía, que, bueno, donde está la fuente de energía, litio o yodo, un circuito eléctrico, ¿tá? Que es el electrodo, que bueno, puede determinar la actividad intrínseca acá, modificando la amplitud y la duración del impulso. ¿Tá? Una carcasa tiene este generador, que generalmente es de titanio, ¿tá? Y al menos un cable, este es el cable, ¿sí? El cable del electrodo, que está compuesto por silicona, bueno, nada, es un aislante que tiene el cable. Ahora, entonces, este generador, valga la redundancia, genera una actividad eléctrica, una corriente eléctrica, en donde en la punta tenemos el cátodo, ¿tá? Y del cátodo despolariza, y en el caso de que sea unipolar, la corriente eléctrica vuelve al generador, ¿tá? Entonces el ánodo, en el caso de que sea unipolar, vuelve. Entonces el circuito eléctrico es un poquito más amplio. Pero hay cables que son bipolares, como este que se muestra en la pantalla, en donde el ánodo está ahí cerquita en la punta. Entonces el generador descarga una corriente eléctrica, llega a la punta y retoma al ánodo
en un circuito un poquitito más corto. ¿Tá? Esto se ve de manera diferente en el electrocardiograma. Entonces ahora más adelante lo vamos a ver. Entonces, este es bipolar, ¿tá? Generador, corriente eléctrica, despolarización contracción muscular y vuelve al ano. Bien, entonces, a la hora de identificar que un dispositivo sea un marcapaso, nosotros tenemos que valer de tres variables importantes, ¿tá? En primera instancia, la historia clínica del paciente. Vamos a ver si es un paciente anciano, si tiene antecedentes de frecuencia de bradicardias sintomáticas, bloqueo auriculoventriculares. O sea, en primera instancia tenemos que ver la historia clínica para poder saber qué dispositivo es. En este caso, si es un marcapaso, va a ser un anciano, que probablemente sea un anciano con enfermedad del nódulo sinusal o un bloqueo AB. ¿Tá? Lo otro que tenemos para poder determinar, en el caso que no tengamos un informe electrofisiólogo, son la radiografía tórax. Y vamos a escribir un poquitito. Generalmente los marcapasos están ubicados al lado izquierdo, ¿sí? Como se ve acá en pantalla, y tienen, bueno, en este caso es unicameral, está ubicado en una sola cámara, ¿tá? Son pequeños del lado izquierdo, ¿tá? Puede ser unicamerales o bicamerales, en este caso es unicameral, va solamente al ventrículo, acá en esta otra radiografía se ve también. Tiene un cable, porque es unicameral, y va al ventrículo. Observen como de este lado es bicameral. Hay dos cables, uno que va a la aurícula y otro que va al ventrículo. ¿Tá? Entonces, este es un marcapaso bicameral que va a las dos cámaras. Ahora más adelante vamos a ver cómo es la nomenclatura y demás. Pero nada, para poder identificar en la radiografía qué tipo y la característica del marcapaso. ¿Tá? Es pequeño, al lado izquierdo. Bien. Otra de las cosas con la que nos podemos valer para poder determinar qué tipo de dispositivo es el electrocardiograma. Fíjense, un paciente con enfermedad de nódulo sinusal, ¿sí? Acá vemos una tira de electrocardiograma en donde esta línea vertical, la primera, es la espiga que genera el marcapaso, ¿sí? El marcapaso comienza en la primera parte del electrocardiograma estimulando la aurícula y sensa el ventrículo y no estimula. Estimula solamente la aurícula. Entonces este paciente tiene una enfermedad del nódulo sinusal de la generación del impulso. Entonces estimula la aurícula y sigue con la contracción ventricular. Estimula la aurícula, sigue con la contracción ventricular. Esta espiga determina que está estimulando el marcapaso. Otro que podemos ver es el bloqueo de alto grado, que como dije, otra de las indicaciones. Fíjense que acá la onda P se desencadena normalmente, pero en la unión auriculoventricular va a tener una espiga que va a necesitar que estimule para que haya contracción ventricular, ¿sí? Entonces la onda P está normal, pero hay una alteración en la conducción auriculoventricular, entonces genera el estímulo en la contracción auriculoventricular, ¿tá? Y en el tercer caso, que genera aurícula y ventrícula, estimula aurícula, ventrícula, genera el primer impulso para la onda P y genera el impulso para la desprogresión ventricular. En todos, fíjense. Entonces, estos pacientes tienen un marcapaso. Este tiene un problema del nódulo sinusal, este tiene un problema de la aurícula ventricular y este de ambos. ¿Tá? Entonces, de esta forma, con los rayos X y con el electrocardiograma, nosotros podemos saber que el paciente tiene un marcapaso. Bueno, este es un ejemplo en el caso de que sea unipolar o bipolar. Fíjense como dijimos, como es unipolar, la corriente eléctrica va desde el generador hasta la punta del cátodo y vuelve hasta el generador, entonces la corriente, el circuito es más alto, entonces por eso se ve la espiga más alta. Y en el caso del bipolar, en donde la corriente eléctrica cierra en la punta del cable, es un poquito más chiquita porque el circuito es más corto. Nada, de esta forma en el electrocardiograma nosotros podemos saber si el dispositivo es unipolar o bipolar. Bien, entonces la sociedad norteamericana de estimulación y electrofisiología, junto con el grupo británico de estimulación y electrofisiología, generaron un código de programación para determinar cuál es la función de estos marcapasos.
¿sí? Y esta nomenclatura tiene posicionado diferentes letras, ¿sí? La primera letra, que es la más importante, que es la que nos va a decir que genera lo que hace, es decir, lo que hace el marcapaso, ¿sí? Puede no hacer nada, o sea, la cámara estimulada, digamos, estimula la aurícula, estimula el ventrículo o estimula los dos, ¿tá? La segunda letra va a ser la cámara sensada, ¿tá? Es decir, lo que mira, ¿tá? Lo, ah, por ejemplo, mira aurícula, mira ventrícula o mira los dos, es lo que sensa, ¿tá? La tercera letra es lo que hace, es decir, lo que reacciona. En el caso de que puede no hacer nada, en el caso puede disparar trigger, ¿sí? Puede generar un impulso, puede estar inhibido, no hacer nada, o puede hacer las dos cosas, o trigger, o disparar, o inhibir, ¿tá? La cuarta letra es una de las funciones que, nada, que se creó para poder determinar algunos, la modulación de frecuencia cardíaca, más que nada la R, para saber si se puede modificar o modular la frecuencia cardíaca. La quinta letra es para dispositivos que están asociados con cardiofibriladores, ¿sí? En el caso de que se haga que se desfibrile o se cardiovierte, en el caso de que sea ese tipo de dispositivo para terapia antitaquicárdica. Pero, como hay muchas variables de la nomenclatura, hay que tener en cuenta que la mayoría de los casos de los marcapasos son estos, son BBI y DDD. BBI quiere decir que estimula el ventrículo, sensa el ventrículo y es inhibido en el caso de que sea sensado el ventrículo, ¿tá? En el caso de que sea DDD es dual, o sea, las dos cámaras, aurículo y ventrículo, es estimulada, o sea, estimula esos dos, sensa los dos, la dual, y la última D puede estar inhibido o puede disparar en el caso de que sea sensado o no, ¿tá? Entonces, la mayoría de los casos es BBI o DDD, entonces nada, para no tener tanto inconveniente. Bueno, este es un ejemplo de un marcapaso BBI, ¿sí? Que podemos ver en la radiografía de tórax, como dije, pequeño, un cable, es unicameral, lo que podemos decir, va a una sola cámara, va al ventrículo por lo que se ve acá, y acá vemos cómo estimula el ventrículo en cada contracción, ¿sí? Debe ser bipolar porque la espiga es cortita. Entonces, estimula contracción ventricular, estimula contracción ventricular, estimula contracción ventricular, y acá se puede evidenciar un ritmo intrínseco. Entonces, al detectar un ritmo intrínseco, no estimula, ¿tá? Y en el próximo, como no sensó nada, estimula. Ahora, en el caso de marcapasos DDD, que es dual, tenemos dos cámaras, bicameral, digamos, a la aurícula y otro al ventrículo. Acá vemos como hay dos cables, uno a la aurícula y otro al ventrículo. Y en el electrocardiograma podemos evidenciar también lo mismo. Acá vemos como estimula la aurícula y estimula el ventrículo. Estimula la aurícula, estimula el ventrículo. ¿Tá? Todo seguido o sea, esto es dependiente porque en la mayoría, en todos, no se ve ritmo intrínseco. ¿Tá? Entonces, este paciente es dependiente de este marcapaso porque al menos acá no se ve ningún ritmo intrínseco. Entonces, constantemente está estimulando la aurícula, estimulando el ventrículo, estimulando la aurícula, estimulando, o sea, no sensa ningún ritmo. Bien, ahora vamos a hablar de los cardiofibriladores, el otro tipo de dispositivo. ¿Tá? Estos, generalmente la mayoría tienen las estructuras similares, ¿sí? El generador con la batería de litio, lo que va cambiando son los electrodos, los cables, ¿tá? Entonces, los cardiofibriladores no solo descarga constantemente ante algún sensado de arritmia maligna, sino que también son tan sofisticados que pueden ser programados para revertir alguna taquicardia por reentrada, ¿tá? Entonces, no solo desfibrilan, sino que también cardiovierten, ¿tá? Ahora vemos
las características para poder diferenciar de un marcapaso. ¿Tá? Obviamente la historia clínica es importante, o sea, conociendo la historia clínica del paciente, un antecedente de cardiopatía isquémica, de bloqueo de rama izquierda, de antecedente de taquicardia o fibrilación de alguna taquiarritmia maligna, vamos a sospechar de que este paciente tiene un cardiofibrilador, si es otro tipo de paciente. ¿Tá? En la radiografía tórax también es importante porque fíjense, acá los cardiofibriladores son mucho más grandes, ¿tá? Son más grandes, y fíjense que tienen un engrosamiento en el cable, que es lo que permite generar el voltaje, que es como una bobina, y otro en la punta. Entonces, una gran diferencia que podemos ver con los marcapasos es que, bueno, generalmente son mucho más grandes, este es unicameral, va una cámara, y fíjense que en el cable en el electrodo se ven como un engrosamiento. ¿Tá? Esto nos va a decir a nosotros que es un cardiofibrilador, que es lo que permite generar el voltaje. ¿Tá? Fíjense acá la diferencia. Esto es un cardiofibrilador y esto es un marcapaso. Más pequeño y no tiene ese engrosamiento. ¿Tá? Bien. Entonces, fíjense cómo los bueno, ahora hablamos de los resincronizadores, del otro dispositivo. ¿Tá? Habíamos dicho que los resincronizadores estaban indicados en pacientes que tenían una asincronía ventricular. Este dispositivo tiene el agregado de un tercer cable, ¿sí? Que va por el seno coronario y queda en el epicardio. ¿Tá? De esa manera va a sincronizar ambos ventrículos. ¿Tá? Entonces tiene un cable que va a la aurícula, otro cable que va al ventrículo derecho y otro que pasa por el seno coronario y queda en el epicardio para poder resincronizar ambos ventrículos. ¿Tá? Tiene 3 cables, otra gran diferencia con los otros dos dispositivos. Como dijimos, es para un corazón que está descoordinado, ¿sí? En donde el ventrículo derecho se contrae primero que el ventrículo izquierdo. Bueno, vamos a poder evidenciar un bloqueo de rama izquierda. Hay que ver también la clínica de este paciente. Estos pacientes generalmente tienen insuficiencia cardíaca más bloqueo de rama izquierda. Eh, hay que decir también que estos dispositivos también tienen función de cardiofibrilador, ¿sí? Y en la punta, acá vemos una radiografía tórax. Fíjense como que, bueno, acá ya hay 3 cables y se puede evidenciar en la punta del epicardio el tercer cable, con el engrosamiento también. ¿Tá? Entonces, por medio de la radiografía tórax nosotros podemos identificar el dispositivo cardíaco. ¿Tá? Bueno, en cuanto al informe electrofisiológico, en el caso de que nosotros, que sería lo ideal tener el informe del electrofisiólogo para poder saber cómo está, en este caso lo primero que tenemos que ver es la batería, si está en estado correcto, cuándo fue el último chequeo, ¿tá? Pero lo que nos interesa a nosotros es saber si el paciente, primero qué tipo es, si es un marcapaso, como dice acá, es un marcapaso BBIR, que está programado a 60 latidos por minuto, ¿tá? Entonces nosotros de esa manera con esta nomenclatura ya podemos saber qué es lo que hace, cuál es la función, pero tenemos que ver si es dependiente o no, si este paciente es dependiente o no. En este caso, el paciente tiene un ventrículo pace del 30%, o sea, estimula el ventrículo en un 30%, no es tanto, o sea, no es dependiente. ¿Tá? Es decir, que tiene ritmo intrínseco en un 70% y nada, solamente depende en un 30%. Pero si no tenemos el informe, podemos ver en el electrocardiograma. Fíjense, acá el ventricular pace está estimulando el ventrículo, se ve una espiga, estimula el ventrículo, se ve una espiga, estimula el ventrículo, se ve una espiga, estimula el ventrículo. Pero acá podemos ver un ritmo sensado del ventrículo, se sensa un ritmo intrínseco. Entonces, este paciente no en todos los QRS es estimulado por el marcapaso. ¿Tá? Porque tiene ritmo intrínseco. Acá sensó un ritmo intrínseco y no liberó, no generó impulso, porque sensó que hay un ritmo intrínseco. Entonces este paciente no es dependiente. Entonces podemos ver si es dependiente o no por el informe y por el electrocardiograma. Este es otro caso, en el caso de que el paciente, fíjense acá ya, bueno, lo mismo, hay que chequear la batería,
Pero fíjense que acá dice estimulado el 99%, ¿está? El paciente es dependiente en un 90%, o sea, estimula el 90% de todas las frecuencias. Y fíjense que en el electrocardiograma también vamos a ver, estimula contracción ventricular, estimula, y todos los QRS están precedidos de una espiga del marcapaso, ¿está? Ventricular pace, o sea, se estimula todo, ¿está? Entonces este paciente es dependiente, depende del marcapaso. En este caso es un marcapaso. Bueno, acá tenemos el informe, lo mismo, primero chequear la batería, si está correctamente, y vamos a ver, este paciente tiene un DDD, porque tiene estimulación auricular y ventricular, es bicameral. Entonces, acá estimulación AB, porcentaje, el 76% es estimulado la aurícula y el 92% es el ventrículo, o sea, depende más de la contracción ventricular. Entonces, este paciente es dependiente de la contracción ventricular, del marcapaso, para tener una contracción ventricular, perdón. Entonces, en el electrocardiograma también eso lo podemos checar. Fíjense que acá tenemos una onda P sin estímulo, esto es intrínseco nomás, y acá se ve una espiga del marcapaso que genera la contracción ventricular. Onda P normal, espiga del marcapaso, onda P normal, espiga, o sea, acá este ritmo depende del marcapaso para tener una contracción ventricular. Fíjense acá abajo, en algunas la onda P es precedida de la espiga, entonces espiga el marcapaso estimula para generar onda P y estimula para generar la contracción ventricular. Entonces, de esa forma nosotros podemos saber si es dependiente o no del marcapaso y cuál es el problema. Bien, vamos a hablar ahora de qué son las interferencias electromagnéticas, que es la clase en sí. Las interferencias electromagnéticas son todas aquellas perturbaciones en el funcionamiento de todos los dispositivos cardíacos causadas por campos electromagnéticos intensos. ¿Y cuáles son los campos electromagnéticos intensos que nosotros tenemos en quirófano? El electrodisturí. El electrodisturí está compuesto por una fuente emisora, ¿sí? Que va enchufado acá, un receptor, que generalmente es el paciente, y una vía de transmisión, que es por donde va a circular la corriente eléctrica, ya sea en el sitio quirúrgico o de dónde a dónde va. ¿Está? Entonces, es importante saber si este electrodisturí es monopolar o bipolar, que es exactamente lo mismo que con el generador. Si es monopolar, hay que ver dónde se coloca el parche, porque la corriente eléctrica viene por el cableado acá, genera la corriente en el sitio donde quiero hacer y tiene que tener un lugar de salida, que es donde va a ir el parche para poder liberar la energía. Entonces, si es monopolar, tiene que tener el parche. Si es bipolar, el electrodistribuidor ya tiene por sí solo el pasaje de salida, el circuito de salida en la punta. Acá vemos un ejemplo. Bueno, este es una revisión de un protocolo de diferentes tipos de cirugía y cómo se colocan los parches de salida, ¿sí? Por ejemplo, acá lo dividió, depende si la cirugía es torácica, si es supraumbilical o si es infraumbilical, y cómo se debería poner el parche para que el circuito no haga interferencia con el dispositivo cardíaco. Fíjense, si una cirugía cabeza y cuello, acá va a estar el electrobisturí, el circuito de la cirugía acá y el monopolar va a estar acá. El parche va a estar acá, entonces el circuito va a estar así y no va a haber interferencia. Lo mismo acá. ¿Está? Entonces, nada. Este es el modo incorrecto de poner el parche, porque fíjense que si nosotros colocamos el parche acá y la cirugía va a ser acá, este va a ser el circuito y va a generar interferencia en el cableado y va a haber interferencia. En el caso correcto se pone así paralelo o lo más lejos. Lo que dice este artículo es que nada, la interferencia electromagnética fueron más significativas cuando las cirugías o los parches o el circuito fueron más cerca del generador, o sea, del dispositivo, cuando eran cirugías cardíacas, cirugías torácicas, y nada, cuando estaban más de 20 centímetros del generador no tenían eh, significancias clínicas. Pero nada, esto hay que tener en cuenta a la hora de cómo ponen, si es monopolar, dónde se pone el parche. Si es bipolar, va a tener en la punta del electrobisturí nada más.
Bien, hablemos del imán. ¿Qué genera el imán en las interferencias, perdón, en los dispositivos cardíacos? El tema del imán fue creado básicamente para proteger estos dispositivos, ¿sí? Como dice acá, la interacción del dispositivo cardíaco con el imán es una interacción que se creó para proteger los dispositivos de los potenciales efectos de esta interferencia electromagnética durante el procedimiento, alterando el comportamiento del dispositivo previo a la exposición de la interferencia. ¿Tá? Em, Nada, el imán no altera de forma permanente el dispositivo cardíaco, simplemente lo que hace es, ahora vemos más adelante lo que va a hacer en cada dispositivo, pero es en forma momentánea, ¿tá? Y se puede utilizar cualquier tipo de imán. Bien, en el marcapaso, en los marcapasos, ¿sí? Vamos a ver acá cuáles son los riesgos de que un marcapaso tenga interferencia electromagnética. El riesgo que puede ocurrir es que inactive el marcapaso y precipite una asistolia, es decir, el marcapaso sensa que hay una actividad y no genera estímulo, entonces genera una asistolia permanente por esta interferencia. Entonces, con el imán lo que nosotros hacemos al marcapaso lo dejamos en modo ciego. Modo ciego quiere decir que ignora cualquier interferencia electromagnética. Tal, lo dejamos en modo asincrónico, es decir, solamente estimula constantemente para lo que está seteado. En este caso, BOO estimula solamente la cámara ventricular. En este caso, DOO estimula la cámara auricular y ventricular, las dual, las dos. Entonces, como generalmente lo que tenemos es BBI y DDD, cuando nosotros colocamos un imán a estos marcapasos, lo pasamos a modo asincrónico, o sea, solamente estimula el ventrículo constantemente, sin sensado ni nada, a pesar de la interferencia, y las dos cámaras en el caso de DDD. ¿Tá? Ahora, en el caso de cardiodefibriladores, el riesgo que nosotros tenemos con los cardiodefibriladores es que sense una taquicardia, como si fuese que es una taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, y genera una descarga innecesaria. ¿Tá? Entonces, lo que hacemos con el imán es inactivamos todas las terapias, colocamos el imán en el generador y lo que hacemos es inactivar todas las terapias de alta energía. En este caso no impactan el marcapaso, si el cardiofibrilador a su vez también tiene la función de marcapaso, porque puede tener también, puede ser un combo. No genera impacto en el marcapaso, pero sí inactiva las terapias de alta energía, porque si sensa una taquicardia y es la interferencia electromagnética, vamos a tener descargas innecesarias. ¿Tá? Bien, bueno, este es un cuadrito, un algoritmo que nos dieron en la clase de ARBA que está bueno, que nada, resume un poquitito de qué hacer eh, ante el caso del tipo de dispositivo y bueno, el electrobisturí. En el caso de los pacientes que tienen un cardiodefibrilador implantable, ¿tá? Depende, si el paciente es dependiente, depende constantemente de este cardiodefibrilador, es decir, si constantemente está teniendo taquiarritmias y hay que cardiovertir, lo ideal sería derivar al electrofisiólogo para que lo programe, ¿tá? Porque si nosotros le colocamos un imán, vamos a inactivar eh, esos impulsos y el paciente lo necesita. Y en el caso que no sea dependiente, se puede colocar el imán eh, para, para inactivar en el caso que haya interferencia electromagnética. Ahora, en el caso de los pacientes que tienen marcapaso, si el marcapaso no es dependiente, si el paciente no es dependiente del marcapaso, no es necesario colocar imán ni nada, porque el paciente va a sensar el, el corazón tiene ritmo intrínseco. ¿Tá? Ahora, si el paciente es dependiente de ese marcapaso, o sea, el marcapaso está generando impulso constantemente en ese paciente, hay que ver a qué distancia está la interferencia electromagnética. Si está a más de 15 centímetros, no es necesario reprogramar con el electrofisiólogo. Si está más cerca, si hay una cirugía muy cerca, torácica, cardíaca, sí, hay que reprogramar con el electrofisiólogo o generar un modo sincrónico, como dijimos, poniéndole el imán. Entonces son pocas las veces que es necesario utilizar el imán, salvo caso, ahora vemos exactamente cuándo reprogramar y cuándo hacer, pero
Fíjense que hay que tener en cuenta el tipo de dispositivo, si es dependiente o no, que eso ya lo vimos, y el tipo de interferencia electromagnética y la distancia. Esas son las tres cosas. Tipo de dispositivo, si es dependiente o no de ese dispositivo, y el tipo de interferencia electromagnética. Bueno, ahora importantísimo, ¿qué consideraciones nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de tener un paciente con dispositivos cardíacos? En el intraoperatorio es preferible usar el uso de bisturí bipolar. Dijimos que el bisturí bipolar tiene un circuito de corriente es cortito en la punta y no genera tanta interferencia electromagnética, ¿tá? Y si en el caso de que se use monopolar, hay que hablar con el cirujano porque utilice pulsos menor a 10 segundos, o sea, cortitos para que no haya tanta interferencia, y colocar la placa de dispersión a más de 20 centímetros del dispositivo cardíaco, ¿tá? Y obviamente, como habíamos dicho, la colocación correcta de la placa. Colocar las placas del desfibrilador anterior y posterior a 10 centímetros del generador, o sea, en estos pacientes es preferible colocarle una placa de desfibrilador porque si hay alguna urgencia o lo que sea y está puesto el imán, nosotros tenemos que desfibrilar, hacer una desfibrilación externa, porque nada, estamos eh, inhibiendo la función del CDI con el imán, y tener obviamente a mano el carro de paro chequeado y disponible con las drogas disponibles. Ahora, en el postoperatorio también es importante evitar los temblores de hipotermia, porque eso puede generar alteración de un sensado, mal sensado por interferencia, y la reprogramar en reprogramación de casos específicos, por ejemplo, sepsis o hipovolemia durante la cirugía. Hay que comunicar al electrofisiólogo porque esto puede alterar la interfase del cableado del electrodo a la hora de persistir con el dispositivo cardíaco. Entonces hay que avisar al electrofisiólogo que el paciente tuvo sepsis, hipovolemia o alteraciones hidroelectrolíticas, porque eso altera la interfase del electrodo. Bien, entonces tenemos dos escenarios. Esta es una diapositiva que tomé de un webinar, de una charla de un electrofisiólogo que lo dejó en la bibliografía, en donde en la lado izquierda tenemos un paciente que se opera de una prótesis de cadera, que nada, bueno, hay que tener está lejos del dispositivo cardíaco, cirugía a más de 20 centímetros del dispositivo, o sea, la probabilidad de que haya una interferencia electromagnética es muy baja. Y bueno, nada, identificando el dispositivo y saber la respuesta predecible con el imán de qué va a pasar, no debería remitir al electrofisiólogo. Estas son cirugías que están lejos y que no tienen mucha probabilidad de interferencia electromagnética. Ahora, en este caso, el paciente que tiene un dispositivo cardíaco, se opera de una laminectomía por una lobectomía pulmonar, está en tórax, por lo tanto va a haber probablemente interferencia electromagnética y hay que hacer el interconsulta con electrofisiología y reprogramación en el caso de los pacientes que tengan CDI con marcapaso dependiente, en el caso de esos pacientes que no tienen revisión por un año de su dispositivo, en los pacientes, bueno, que tengan cirugía cerca del sitio del marcapaso, como en este caso, y bueno, nada, lo que tengan desfibrilador subcutáneo, marcapasos inalámbricos. Esos sí son remitidos al electrofisiólogo. Entonces, ¿cuándo tenemos que remitir al electrofisiólogo? Esta es la clave. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que se opera de cirugía cerca del dispositivo, ya sea en tórax, tenemos que remitir al electrofisiólogo, ¿tá? Porque probablemente tengamos una interferencia electromagnética. En los pacientes que van a tener una cirugía en posición de prono, porque si vamos a utilizar el imán va a ser incómodo, se le puede salir, entonces lo preferible, lo ideal sería remitir al electrofisiólogo para que lo reprograme su dispositivo. ¿Tá? Pacientes con cardiofibrilador y marcapasos, dependiente obviamente, estos también lo ideal sería que el electrofisiólogo sepa que se va a someter a una cirugía y que probablemente en el caso de que tenga una interferencia electromagnética, que lo reprograme. Pacientes con cirugía de alta probabilidad de interferencia electromagnética, ya hablamos de eso, y en el caso de cirugía donde haya posiblemente eventos de paro, de fibrilación. ¿Tá? Estas es la clave
para saber cuándo nosotros tenemos que pedir un informe electrofisiólogo, obviamente en el caso de que sea una cirugía problemática. Bien, hay diferentes guías, ahora dejo la bibliografía por ejemplo, saqué toda esta información del consenso de la SAC, de marcapasos, sincronizadores, de cardiofibriladores. Hay consideraciones anestésicas que tener en cuenta en el electrocardiograma, toda esta bibliografía la dejé en el PowerPoint. Así que, bueno, nada, muchas gracias y espero que les haya sido útil esta charla.